¿Sabían ustedes que las serpientes pertenecen a la familia de los reptiles? Estas no tienen patas, sino que un cuerpo alargado. Como ya todos sabemos, las serpientes tienen un cuerpo alargado. Y que las víboras pertenecen a la familia de las serpientes. Exactamente, no son como sinónimos para poder nombrar a estos animales que son muy, pero muy curiosos. Así que ya saben, hay una diferencia entre las serpientes y las víboras. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Among Coxey. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl. ¿Para qué? Para que la pongan en práctica ahí en sus casitas, en su camita, en su sillón, en donde quiera que estén. Vean este video y conozcan una nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla, porque como ya saben, yo les comparto el náhuatl de la región de Puebla, que es a donde pertenezco yo. Yo solito de ahí pertenezco a la región de Puebla. Entonces, la palabra que vamos a conocer es una palabra, o mejor dicho, esta palabra pertenece a un animal, como ya se dieron cuenta aquí abajo en el título y en esa pequeña introducción. Vamos a hablar de un animal que creo yo que es muy, pero muy, muy curioso y que solamente algunas personas se atreven quizá de agarrarlas y quizá llegarlas a tener como mascotas. Aquí en México está permitido el que se tengan a estos animalitos como mascotas, a que se adquieran para que sean nuestras acompañantes, ¿verdad? Les digo, hay personas que les encanta, les fascina este tipo de animales, pero hay otras personas que no las pueden ver, no las toleran, incluso creo yo que pueden llegar a tener pesadillas al tener cerca a uno de estos animalitos, ¿verdad? Les digo, hay animalitos que son completamente indefensos, hasta los que pueden provocar muchos y muy serios problemas. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué este compa nos está hablando de serpientes? Porque hoy, 16 de julio, se conmemora o se celebra el Día Mundial de la Serpiente. Así es, el 16 de julio se celebra el Día Mundial de la Serpiente. Y les digo aquí, serpiente es una cosa y víbora es otra cosa. Yo en mi ignorancia pensaba que era como sinónimo de una de otra, pero no, las serpientes es como la parte grande, como lo general, y las víboras pertenecen a esta familia, son como una subespecie, por decirlo así. Yo les digo, particularmente pensaba que eran un sinónimo, pero no, son completamente diferentes y que les digo igual, conocedores por ahí van a poder decir, claro, las serpientes y las víboras tienen estas características, mientras que estas otras tienen otras características. Digo, pero no soy un especialista, así que no me meto en ese tema, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, les comparto otro dato que igual es muy, pero muy interesante, ¿verdad? Porque aquí no solamente aprendemos náhuatl, también aprendemos de cultura, de historia, de biología, de lo que ustedes quieran. Aquí aprendemos muchas cosas. Y aquí un dato que creo yo, y espero que sea así, todos debimos aprender, debimos conocer en la primaria, en donde se nos dio a conocer este dato. Pero si son igual que yo, igual que Dory, que sufre de memoria a corto plazo y ya se les olvidó, ya ni se acordaban, es que los aztecas veneraban a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada. Entonces, desde tiempos remotos ya se les celebraba a las serpientes, se les veneraba y se les consideraba como dioses. Para no hacerles el cuento más largo y no meternos en otros temas que quizá no conozco mucho, la serpiente o víbora, aquí sí hago una aclaración, según yo y por lo que he escuchado en mi comunidad, sí se usa tal cual, sinónimo de serpiente y víbora, y la palabra náhuatl es para ambas, no hay como la distinción en que esta es esta y esta es otra. Obviamente ahí, hasta donde recuerde, las conocen como estas serpientes de tierra o estas serpientes
de esto, o esta serpiente es de esta región y así. Así es como las logran diferenciar y ya obviamente saben qué serpientes son venenosas y que otras pues no son venenosas y te llegan a morder, ¿verdad? Y es así, les digo, ahí sí no vamos a hacer como una distinción, sino que esta palabra se usa para ambas especies o ambas familias, no sé cómo decirlo, ustedes me entienden, ¿verdad? Serpiente o víbora en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice cohuat. Cohuat igual a serpiente en lengua náhuatl. Por aquí se los voy a poner cohuat. Cohuat igual a serpiente o víbora, les digo, aquí no hacemos una distinción entre ambas especies. Cohuat en Puebla es para ambas. Cohuat igual a serpiente, por aquí ojo. Cohuat. Cohuat para serpiente o víbora. Víboras, que les digo aquí, igual como ya sabemos, siempre hay como el plural y el singular. Víboras o serpientes se dice coguame. Coguame igual a víboras o serpientes. Aquí cuando ya son dos o más, o un monstruote de serpientes, ¿verdad? Ya estamos hablando de muchas. Coguame igual a serpientes o víboras. Coguame. Víbora o serpiente, cohuat. Víboras o serpientes, coguame. Cuando ya son muchas y hay un montón de serpientes, ¿verdad? Les digo que hay personas que les encanta este tipo de especies, de este tipo de animales, y hay otras que no las pueden ver ni en pintura. Y les digo, esto ya es de cada quien. Y aquí otro dato que igual es muy interesante. Existen más de 3000 especies diferentes de serpientes o víboras en todo el mundo. Pero aquí en México tenemos aproximadamente el 10% del total de ellas. 440 y tantos especies diferentes de serpientes o víboras se encuentran en nuestra región. Como ya sabemos, hay unas regiones en donde hay mayor cantidad de serpientes o víboras de coguame o cohuat en nuestro país. Nuestro país es un país diverso, tanto de fauna como de flora, ¿verdad? Como ya todos sabemos y que desafortunadamente no aprovechamos. Y antes de continuar, aquí abajo en los comentarios háganos saber si ustedes son de los que les gusta o tolera las serpientes o son de las que no puede tener a ninguna cerquita y que no sabe qué hacer cuando tiene una cerca, ya sea que se la haya encontrado por ahí, salió a hacer un viaje y se la encontró de casualidad. Coméntenos aquí abajo qué tipo de personas son y si ustedes estarían dispuestas a tener a una serpiente o una víbora como mascota, ¿verdad? Y antes de eso también suscríbanse a nuestro canal, denle like a la página de Facebook, activen la campanita en YouTube para que les notifique de cada vez que subimos un video nuevo, ¿verdad? Síganos también en Instagram, por ahí también subimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan, ¿verdad? Entonces, cohuat igual a víbora o serpiente en lengua náhuatl de la región de Puebla. Víboras o serpientes igual a coguame en lengua náhuatl de la región de Puebla. Cohuat, víbora o serpiente. Coguame, víboras o serpientes en lengua náhuatl. Antes de que termine este video, les quiero compartir algunos otros datos que igual son, pero muy interesantes. ¿Sabían que este tipo de especies hay de diferentes tamaños? De las más chiquitas hasta las más grandes, ¿verdad? Está desde la que puede medir escasos centímetros hasta la que puede medir metros, aproximadamente 10 metros creo yo. Y según lo que por ahí investigué, es lo que llega a medir la serpiente más larga. No recuerdo cómo se llama, pero es la serpiente más larga de 10 metros o incluso un poco más, ¿verdad? Entonces imagínense qué tan grandes son este tipo de animales que creo yo, y si yo fuera y me la encontrara por ahí, pues creo que sí, me sacaría un buen susto, ¿verdad? Igual creo que a muchos, ¿verdad? Si nos las llegamos a encontrar por allá, pues sí. Igual ya hemos visto por ahí películas en donde son unos monstruotes que matan a gente y a todo, ¿verdad? Pero no es cierto, no hay que hacer mucho caso, pero sí. Hay serpientes muy pequeñas hasta pero muy grandes. También aquí lo interesante de esta especie es que las hembras son un poco más grandes que los machos. Los machos tienen una longitud menos que las serpientes. Ahí se ve quién domina, ¿verdad? Entonces, ya saben, cohuat igual a serpiente, coguame
igual a serpientes o víboras. Coguat, serpiente o víbora. Coguame, serpientes o víboras en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pónganlo en práctica, practíquenlo, no es tan difícil, es una palabra de una especie muy bonita de aquí, de México y de todo el mundo, ¿verdad? Las encontramos en todo el mundo. Entonces, recuerden que coguat igual a víbora o serpiente. Coguame igual a víboras o serpientes. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber y díganos aquí abajo en los comentarios qué otras palabras quieren que demos a conocer. Otras palabras que quieran aprender, ¿verdad? Nosotros estamos disponibles a las palabras que ustedes quieran aprender, ¿verdad? Y también no se les olvide darle like al video, compartirlo con todas las personas que quieran para que más conozcan de esta chula y hermosa lengua. Suscríbanse, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, una nueva palabra en lengua náhuatl. Denle like a la página de Facebook y también síganos en Instagram. Por ahí subimos contenido que les puede ser muy agradable, ¿verdad? Por ahí les compartimos todo este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Entonces, coguat igual a serpiente o víbora. Coguame igual a serpientes o víboras. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Among Gagoxe.